¿Alguna vez te ha venido a la mente un pensamiento repentino que te ha dejado con la duda de si era tuyo o de la voz de Dios? ¿Qué tal si te revelara que no todas las ideas en tu mente provienen de ti, sino que a menudo es el Creador mismo quien busca alcanzarte en la quietud de tu alma? Él se ha estado comunicando contigo durante siglos, pero tú lo has interpretado como intuición, casualidad o imaginación. De hecho, el Espíritu Santo podría estar susurrando en tu mente ahora mismo. Hay un misterio sagrado, poco conocido, pero que se manifiesta desde el Génesis bíblico hasta los relatos más personales de los profetas. Dios se comunica con sus hijos a través del pensamiento, y comprenderlo puede ser lo que distingue una vida estancada de una guiada por la revelación. Hay un secreto oculto en la forma en que Dios se manifiesta, un secreto que muchos ignoran, pero al que pueden acceder quienes buscan una conexión genuina con el Padre. Dios no está silenciado. Somos nosotros quienes no hemos aprendido a escuchar el sonido que emana de lo invisible. Por lo tanto, en este material comenzarás un viaje intenso y transformador en el que exploraremos cómo el Señor se revela en tu mente. Cubriremos el discernimiento, la pureza mental, las señales internas, las convicciones repentinas y los sentimientos sin explicación lógica, pero que llevan el sello divino. Aprenderás a distinguir lo que viene de Dios, lo que proviene de la naturaleza humana y lo que es una trampa espiritual. Comprenderás cómo el adversario también busca infiltrarse en tus ideas y cómo puedes protegerte con la mente de Cristo. Si perseveras hasta el final, alcanzarás un nuevo nivel de sensibilidad espiritual, dejando de depender únicamente de voces externas y comenzando a notar cuando Dios mismo te guía en silencio. Y lo digo con total certeza, la penúltima lección de este video puede contener la clave para encontrar la dirección que has estado buscando. Antes de comenzar, comenta a continuación sobre la frase "paz del Señor". Esto nos conecta como una iglesia virtual, una comunidad sin barreras físicas, unida por el mismo Espíritu. Esta expresión es nuestro amén colectivo, declarando nuestra disposición a escuchar la voz divina. Si no estás suscrito a este canal, reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has orado pidiendo una respuesta, una dirección, una señal? Y si esta es la manera en que Dios eligió responderte, muchas personas recurren a estos videos para obtener apoyo espiritual, especialmente quienes no asisten a la iglesia, están aislados o necesitan consuelo. Así que dale a me gusta, comenta y suscríbete. Así ayudarás a que este contenido llegue a quienes más necesitan escuchar a Dios. Quizás a alguien al borde del desánimo. Prepara tu alma, elimina las distracciones. Lo que estás a punto de escuchar puede redefinir tu experiencia de fe a partir de ahora. Comencemos nuestro estudio, el llamado de Samuel. Cuando Dios habla en la quietud de la noche, imagínate acostado en silencio. La casa duerme, el mundo está en paz. Y de repente, un pensamiento ocupa tu mente como un murmullo persistente. Samuel. Pero su nombre no es Samuel, ¿verdad? Exactamente, quizá no con ese nombre. Pero la historia de este joven sacerdote guarda un secreto que Dios quiere revelarte ahora. En 1 Samuel capítulo 3 leemos sobre un joven llamado Samuel, que servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Era joven, inexperto y nunca había identificado la voz de Dios. Hasta que, un amanecer silencioso, Dios comenzó a hablarle, no con relámpagos ni visiones, sino con una voz que parecía un simple pensamiento, fácilmente confundible con la llamada de un hombre. Samuel oyó su nombre y creyó que era Elí. Corrió hacia él y le dijo: «Aquí estoy». Elí, sorprendido, negó haberlo llamado. Esto ocurrió 3 veces. Solo a la tercera Elí comprendió: el Señor le habla al joven. Y aquí reside el secreto. Dios le habló a Samuel en el ámbito del pensamiento. No era un sonido que otros pudieran oír. No era una manifestación externa. Era algo que percibía internamente, algo que incluso se asemejaba a su propia conciencia. Esto nos muestra que Dios a menudo se comunica de maneras tan sutiles que solo la sensibilidad espiritual puede captarlo. ¿Cuántas veces has pensado: no sigas ese camino,
Llama a esa persona inmediatamente. Este entorno no es confiable. O de repente, un versículo bíblico te viene a la mente con intensidad y claridad, como si alguien lo leyera en tu interior. No, no es casualidad. Es la acción del Espíritu Santo en tu campo de percepción. Dios te habla a través de tus pensamientos, pero tu corazón necesita estar en sintonía con Él para reconocerlo. Samuel estaba en el templo, sirviendo. Esto es crucial. Estaba en un lugar propicio para la comunicación divina. Incluso sin un discernimiento pleno, el entorno espiritual que lo rodeaba lo preparó para escuchar. Esto significa que no basta con tener oídos, necesitas estar en el lugar correcto con el espíritu correcto. Elí, a pesar de sus defectos, ayudó a Samuel a comprender lo que estaba sucediendo. A veces Dios usa incluso a los espiritualmente soñolientos para enseñarle algo. Elí simboliza a esas figuras espirituales que ya no escuchan a Dios como antes, pero que aún saben identificar cuando Él llama a alguien nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿quién te ayuda a interpretar los pensamientos que vienen de Dios? ¿Quién es tu Elí? ¿O has estado intentando descifrarlo todo solo, sintiéndote confundido? Pero hay consuelo. Aún sin saber que era Dios, Samuel respondió, se puso de pie, se conmovió, buscó comprender, y Dios lo notó. El Señor no exige perfección al principio, busca un corazón receptivo y obediente. Dios no solo busca a quienes escuchan, busca a quienes responden. Al final de la experiencia, Samuel aprendió a pronunciar una de las frases más poderosas de la Biblia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta también debería ser tu oración de hoy en adelante, porque Dios ya está hablando. Usa pensamientos, impresiones, ideas repentinas, intuiciones espirituales. Pero ahora, con los ojos abiertos, podrás discernir lo que viene de arriba y lo que es solo una distracción del alma. La historia de Samuel es el punto de partida y nos prepara para el siguiente paso, cuando los pensamientos divinos no son solo susurros de guía, sino impulsos misioneros, como veremos en la historia de un hombre que se opuso a estos pensamientos y casi lo perdió todo. Jonás, cuando los pensamientos de Dios chocan con tu voluntad, hay momentos en que las palabras de Dios en tu interior no te consuelan, sino que te confrontan. Cuando el Señor se dirigió a Jonás, la Biblia simplemente dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás 1:1-2. Sin embargo, observa que no hubo truenos, visiones ni manifestaciones grandiosas. Lo que ocurrió fue una palabra interna, una orden firme, clara y totalmente indeseada. ¿Cuántas veces has sentido dentro de ti un pensamiento que se oponía directamente a tu deseo? Una dirección que te sacó de tu zona de confort, una idea persistente de que debías hacer algo sin lógica humana, pero que no abandonaba tu mente. Este es el patrón de la comunicación divina. Cuando Él nos llama a algo grande, confronta, no acaricia, Él perturba. Te envía a Nínive cuando preferirías quedarte en Jope. Te ordena reconciliarte cuando deseas venganza. Te ordena comenzar algo cuando quieres rendirte, o incluso detener algo a lo que tu corazón insiste en aferrarse. Jonás escuchó a Dios en su mente, sintió el peso de la orden, pero hizo lo que muchos de nosotros hacemos, huir. Fue en la dirección opuesta, compró un pasaje a Tarsis y abordó. Sin embargo, incluso en el barco, el pensamiento no lo abandonó. La tormenta externa era solo un reflejo de la agitación interna. La ciencia demuestra que la mente humana es flexible. En estados emocionales intensos, nuestros pensamientos tienden a repetirse en patrones neuronales. Esto significa que un pensamiento divino puede, de hecho, convertirse en una urgencia interna incontrolable hasta que obedece. Esto es tanto neurociencia como espíritu. Lo curioso es que Jonás, incluso en su intento de escapar, nunca perdió la noción de lo que Dios le había dicho. En el fondo, él lo sabía, y por eso durmió durante la tormenta. No por paz, sino por agotamiento espiritual. La mente de quienes huyen de Dios se agota intentando silenciar lo que el cielo ya ha determinado. Pero Dios, en su gracia,
usó la crisis para realinear su propósito. El pez que se tragó a Jonás no fue un castigo, fue la misericordia divina creando un ambiente donde el profeta ya no pudo escapar de sus propios pensamientos. 3 días sin distracciones, solo él y la voz que nunca dejaba de resonar en su interior. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde todo a tu alrededor se apaga y el único sonido que queda es el que intentaste ignorar? Eso es amor. Es Dios luchando por ti, incluso cuando luchas contra él. En el vientre del pez, Jonás ora, y mientras ora, reconoce: cuando mi vida se desvanecía, me acordé del Señor. Jonás 2:7. El pensamiento de Dios no fue una sugerencia, fue un llamado. Y cuando Jonás finalmente lo acepta, la Biblia dice que el pez lo vomitó justo donde debía estar desde el principio. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no cambia de opinión solo porque dudes. Él reitera la dirección, insiste y te trae de vuelta, incluso si eso implica usar un pez, una crisis, la soledad, el vacío, una tormenta. Así que reflexiona, ¿cuáles son los pensamientos persistentes que has estado intentando ignorar? Esa dirección que regresa en silencio, esa convicción que parece no abandonarte. No es un engaño, no es un autoengaño. Es Dios hablando y no se detendrá hasta que digas sí. Prepárate, porque el siguiente tema nos lleva a un nivel aún más profundo, donde los pensamientos que vienen de Dios no solo guían, sino que revelan lo oculto, como veremos en la experiencia de un rey atormentado por sueños que no podía descifrar. Nabucodonosor, cuando Dios se revela a través de pensamientos perturbadores. Hay momentos en que Dios nos habla con tanta intensidad que el sueño se desvanece. La almohada no ofrece descanso, la mente no se calma y un solo pensamiento parece repetirse incesantemente. ¿Alguna vez has experimentado esto? El rey Nabucodonosor sí. En Daniel capítulo 2 vemos que el monarca babilónico tuvo un sueño tan vívido, tan impactante, que al despertar su única certeza era la inquietud. El texto relata: Nabucodonosor soñó sueños y su espíritu se turbó y le falló el sueño. Daniel 2:1. Nota, no despertó con claridad, sino con turbación. Lo que Dios intentaba comunicar aún estaba velado, pero ya resonaba en el espíritu del rey como una tormenta mental. Y aquí está la clave. Dios no siempre se manifiesta con explicaciones prefabricadas. A menudo siembra pensamientos que parecen enigmáticos, incómodos, para captar nuestra atención, para incitarnos a la búsqueda, para romper nuestra complacencia. ¿Alguna vez te ha despertado en mitad de la noche un pensamiento persistente, una advertencia, una sensación de urgencia inexplicable? ¿Alguna vez has sentido que Dios intentaba mostrarte algo, pero solo sentías inquietud? Esto no es señal de desequilibrio, es señal de un llamado. La ciencia del sueño demuestra que durante el descanso profundo, el cerebro procesa recuerdos, emociones e información de forma simbólica y amplificada. Los pensamientos nocturnos, los sueños o los estados de semidespertar suelen ser el momento en que estamos más receptivos a las impresiones espirituales. Y Dios lo sabe. Nabucodonosor no entendía lo que sentía, pero Dios no había terminado, pues lo que dice también lo interpreta. La interpretación llegó a través de Daniel, un joven cautivo con una mente sensible al espíritu. Daniel no solo reveló el contenido del sueño, sino también su origen divino. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2:28. ¿Y qué nos enseña esto? Que no todo pensamiento perturbador es resultado de la ansiedad. Algunos son semillas de revelación. Cuando Dios quiere llamar tu atención, siembra preguntas. Cuando quiere cambiar tu rumbo, perturba tu aparente paz. Cuando Él quiere guiarte a un nuevo nivel de comprensión, genera una santa inquietud que solo se puede resolver mediante la oración, el ayuno y la búsqueda. Dios le habló a un rey pagano. Esto demuestra que Él le habla a quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Tu origen, cultura o posición no importan. Lo que importa es lo que haces cuando llega un pensamiento perturbador. Nabucodonosor finalmente reconoció la soberanía de Dios, pero para hacerlo, tuvo que admitir que no tenía control sobre su propia mente, que la sabiduría humana tenía un límite
y que los pensamientos que venían con fuerza tenían un origen espiritual. Quizás Dios ya te ha hablado así. Quizás Él te esté hablando ahora. Quizás este video es Daniel enviado para ayudarte a interpretar lo que has estado sintiendo durante días, semanas o incluso meses. No ignores los pensamientos persistentes que parecen surgir de la nada. Pueden contener una advertencia, una promesa, una respuesta. Dios usa la mente como campo de revelación, y cuando no encuentra oídos abiertos, susurra en la mente hasta que el alma se inclina. Y ahora, en los próximos minutos, verán que Dios no solo siembra pensamientos, sino que otorga sabiduría para gestionarlos, como veremos en la vida de un hombre que aprendió a discernir cada idea como una posible instrucción divina, Salomón. Cuando Dios da sabiduría para discernir pensamientos. ¿Han considerado alguna vez que la verdadera sabiduría espiritual no reside en pensar mucho, sino en pensar con discernimiento? Salomón no fue el hombre más sabio de la historia simplemente por acumular conocimiento, sino porque aprendió a reconocer cuándo un pensamiento provenía de Dios y cuándo provenía del corazón humano. En 1 Reyes 3, leemos sobre la famosa noche en que Salomón soñó. En ese sueño, Dios se le apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». La respuesta de Salomón lo cambia todo. «Dale a tu siervo un corazón perspicaz para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». La palabra usada aquí, discernir, es el eje de nuestro viaje. Hoy, Salomón sabía que gobernar no sería cuestión de fórmulas ni reglas fijas. No pidió riquezas, fama ni victoria sobre enemigos. Pidió la capacidad de juzgar los pensamientos, pues todo gran conflicto comienza en la mente y toda gran decisión nace de un pensamiento bien discernido. Y la Biblia afirma que Dios se agradó de esto, porque Salomón comprendió algo que muchos ignoran. La mente es el campo donde el cielo y el infierno compiten por espacio, y el corazón sabio es aquel que filtra, separa, reconoce y solo da voz a lo que viene de arriba. ¿Has estado haciendo esto? ¿Cuántos pensamientos has acogido sin examinarlo? ¿Cuántas ideas has abrazado sin preguntarte: ¿es esto de Dios o de la carne? ¿Es sabiduría divina o una emoción disfrazada de intuición? Salomón se convirtió en un maestro de este discernimiento, y la prueba de ello está en el famoso episodio de las dos mujeres que pelearon por el mismo bebé. Sin leyes humanas para decidir, necesitaba escuchar a Dios dentro de sus propios pensamientos. La solución que encontró, sugerir dividir al niño, parecía impactante, pero el objetivo no era dividir, sino revelar el corazón. Y esta es una de las mayores señales de que un pensamiento proviene de Dios. Revela verdades ocultas. Saca a la luz lo que se esconde tras las apariencias. Desenmascara, ilumina y revela el espíritu que subyace a la acción. La ciencia cognitiva moderna ha demostrado que el cerebro humano posee mecanismos de toma de decisiones que operan a niveles profundos, incluso inconscientes. Muchas de nuestras intuiciones surgen de interacciones entre experiencias, emociones y recuerdos tempranos. Pero lo que la ciencia aún no puede explicar del todo es cómo se toman algunas decisiones con una precisión tan sobrenatural que solo se pueden explicar por la presencia de algo o alguien superior. Ese algo superior es el Espíritu Santo. Él obra en tu mente, te da discernimiento, te hace pensar como Dios piensa. Salomón no solo escuchó a Dios, pensó con Dios. Y esto está disponible para ti hoy. ¿Cómo? Llenándote de la palabra, con una vida de oración sincera, no solo hablada, sino también silenciosa, meditando. Sí, la meditación cristiana existe. Es cuando permites que la voz de Dios resuene en tus pensamientos, filtrándolos con base en la verdad bíblica. Y cuando empiezas a hacer esto, algo sucede. Dejas de ser esclavo de tus pensamientos y comienzas a gobernarlos. La sabiduría
no es la ausencia de duda, es el dominio sobre ella. Es comprender que no todo pensamiento es pecado, sino que todo pensamiento necesita ser examinado. Y como dice 2 Corintios 10:5, debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Salomón se convirtió en un canal de justicia porque aprendió a escuchar lo que venía de arriba antes de escuchar su propia lógica. ¿Y tú? Puedes experimentar lo mismo. Sí, Dios puede hacer de ti una persona con una mentalidad sana, alineada, espiritual y poderosa. En el siguiente paso, veremos que más allá de discernir pensamientos, hay momentos en que Dios literalmente responde preguntas en el mismo instante en que surgen en nuestra mente, como veremos en un encuentro impactante entre Jesús y un grupo de hombres que no dijeron nada en voz alta, pero que fueron completamente desenmascarados. Jesús y los fariseos, cuando Dios responde lo que ni siquiera dijiste en voz alta. ¿Alguna vez has estado pensando en algo y de repente alguien habla exactamente sobre eso? Un sermón, una canción, una palabra, como si Dios te hubiera leído la mente. Pues sí lo hizo, porque Dios conoce tus pensamientos incluso antes de que los expreses con palabras. Y esta verdad se reveló claramente a lo largo del ministerio de Jesús. En numerosas ocasiones, no solo respondió preguntas formuladas en voz alta, sino que también confrontó pensamientos que nunca se verbalizaron. Uno de esos momentos se registra en Lucas 5:21-22, cuando Jesús sana a un paralítico y dice, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos empiezan a pensar, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero fíjate, no lo dijeron, solo lo pensaron. E inmediatamente el texto dice, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, y a partir de ahí, expone lo que nadie se había atrevido a decir. Esto nos revela algo poderoso. Dios te habla a través de tus pensamientos, pero también te responde en el mismo lugar. Es más, Él escucha lo que no te atreves a decir. ¿Cuántas veces has tenido dudas que nunca expresaste? ¿Cuántas oraciones ofrecidas solo con la mirada, en silencio, con desesperación contenida? Y sin embargo, Dios respondió, porque no necesita escuchar tu voz. Lee tu corazón, interpreta tus silencios, comprende tus lágrimas y responde a un nivel al que solo tú y Él tienen acceso. Esto es intimidad, es conexión directa, es una relación viva. La neurociencia demuestra que los pensamientos generan impulsos eléctricos reales. No son nada, son señales. Y Dios, creador de la mente humana, accede a este reino con absoluta perfección. No necesita tu voz ni tu articulación. Actúa a la velocidad del pensamiento. Jesús confrontó pensamientos secretos con palabras públicas, no para humillar, sino para exponer la verdad oculta. Porque mientras los fariseos se escondían tras las apariencias, Jesús fue directo al corazón. Y hace lo mismo con nosotros. A veces, puedes estar juzgando a alguien mentalmente y una palabra en la adoración te confronta. Puedes sentirte desanimado y una canción trae justo la esperanza que te faltaba. Puedes tener dudas y un video como este te encuentra la respuesta. Nada de esto es accidental. Es Dios obrando en el reino invisible de la mente. Es más, demuestra que ni siquiera tus conflictos internos te distancian de Él. Al contrario, es en estos momentos cuando Él se acerca más. Pero cuidado, si Dios responde a tus pensamientos, es porque espera que seas responsable de lo que piensas. Quiere que traigas tus pensamientos a la luz, para que el enemigo no tenga cabida en la oscuridad de tu mente. ¿Cuántos cristianos luchan en silencio en su interior, pensando que Dios solo responde a lo que se dice en la oración formal? Pero no, Él está atento a lo que no te atreves a decir, y hoy te muestra que ya lo ha escuchado todo, y sin embargo, eligió amarlo. En la próxima lección, profundizaremos en un momento impresionante en el que un hombre fue guiado por Dios sin escuchar una sola palabra, solo sintiendo un fuerte impulso en su interior, como si una idea hubiera sido plantada por una mano invisible. Es entonces cuando comprenderemos el poder de los pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Felipe y el eunuco, cuando el Espíritu Santo siembra un pensamiento
con una dirección precisa. Hay momentos en que un pensamiento surge con tanta claridad en nuestro interior que es imposible ignorarlo. No es un razonamiento lógico, no es una idea común. Es como si algo o alguien hubiera insertado una instrucción directamente en nuestra conciencia. Eso es exactamente lo que le sucedió a Felipe. En Hechos 8, 26, 29, la Biblia nos dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y lo dirigió al camino del desierto que bajaba de Jerusalén a Gaza. Pero el momento más impresionante viene justo después. El Espíritu le dijo a Felipe: «Ve y sigue a este carro». Parece simple, pero no lo es. Piénsenlo. Felipe camina por un lugar desierto. De repente, ve a un extranjero rico viajando en un carro y siente un pensamiento con una dirección muy específica. Ve hacia él y obedece sin entenderlo todo, sin cuestionar, sin saber el resultado. Esta es la característica del pensamiento inspirado por Dios. Conlleva dirección, no necesariamente explicación. No responde a todas las preguntas, sino que lo lleva al centro de la voluntad divina. Y al acercarse Felipe, se da cuenta de que el hombre, el eunuco etíope, estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Dios ya había preparado el escenario. El pensamiento que Felipe recibió fue la llave que abriría una puerta entreabierta. Dios obra así. Siembra pensamientos en ti para responder oraciones que ni siquiera conoces. Mientras alguien clama por comprensión, Dios suscita a otro con un pensamiento inspirado, y ambos se encuentran a medio camino. ¿Alguna vez has sentido esto? Un impulso interior de hablar con alguien, enviar un mensaje, ir a un lugar específico, ayudar a alguien aparentemente al azar, y luego darte cuenta de que era exactamente lo que esa persona necesitaba. Es el Espíritu Santo obrando en tu mente, no como una voz audible, sino como un pensamiento orientador. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Felipe no lo duda. Corre, se acerca y pregunta: ¿entiendes lo que lees? Este es el patrón de quienes viven con sensibilidad espiritual. Obedecen incluso sin comprender del todo, porque saben que Dios revela el siguiente paso cuando das el primero. Y hay un detalle impactante. El eunuco estaba leyendo la profecía sobre Jesús, mientras el cordero era llevado al matadero. En otras palabras, Dios ya estaba obrando en el corazón de ese hombre incluso antes de que Felipe llegara. La misión de Felipe comenzó con un pensamiento, un impulso, una dirección interior, y culminó con una conversión. El eunuco cree, es bautizado y se va lleno de alegría. La ciencia lo llama una percepción repentina, una idea que aparece sin previo aviso, pero con claridad y poder. Pero quienes viven en el Espíritu saben que estas percepciones a menudo no provienen de la mente humana, provienen de la mente de Dios, que respira en la nuestra. ¿Has estado prestando atención a estos pensamientos? ¿Has estado obedeciendo cuando el Espíritu te mueve internamente, sin señales externas? No subestimes los pensamientos que surgen acompañados de paz, convicción y propósito. Pueden ser instrucciones del cielo, y tu obediencia puede cambiar el destino de alguien. Prepárate, porque la siguiente lección te revelará lo que sucede cuando no solo recibes pensamientos de Dios, sino que comienzas a vivir con una mente completamente renovada y gobernada por el Espíritu. La clase de mente que no solo escucha, sino que vive lo que Dios piensa. La mente de Cristo, cuando tus pensamientos son transformados por la presencia de Dios. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería pensar como Jesús? No solo intentar seguir sus pasos, sino tener la misma mente, la misma perspectiva, la misma forma de percibir el mundo, a las personas e incluso nuestras propias luchas. Esto no es una idea abstracta, es una verdadera invitación. En 1 Corintios 2:16, Pablo escribe algo sorprendente: tenemos la mente de Cristo, no tendremos ni esperamos tener, sino
tenemos. Esto significa que cuando estamos en profunda comunión con el Espíritu, nuestros pensamientos comienzan a moldearse según un patrón celestial. Pero, ¿cómo sucede esto? La transformación de la mente comienza cuando renuncias al control de tu propia lógica y te sometes al discernimiento espiritual. Cuando dejas de interpretar todo basándote en tus experiencias pasadas, heridas, miedos o deseos, y comienzas a permitir que el Espíritu Santo reconstruya tu forma de pensar. Es como si Dios reconfigurara el sistema operativo de tu mente. Romanos 12:2 lo confirma. Transfórmense mediante la renovación de su mente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entiendan que la voluntad de Dios solo se comprende plenamente con una mente renovada. Esto explica por qué, incluso al orar y buscar, a menudo permanecemos confundidos, porque queremos comprender los pensamientos de Dios con una mente aún atrapada en los patrones del mundo. Pero cuando la mente se renueva, los pensamientos cambian, y con ellos las emociones, las decisiones y los hábitos cambian. Empiezas a amar a quienes antes parecían indignos de amor, a perdonar con ternura, a tener paciencia en lugar de reacciones impulsivas, a sentir paz en medio del caos, a confiar incluso cuando nada parece tener sentido. Todo esto comienza en la mente. La neurociencia afirma hoy que el cerebro es plástico, lo que significa que puede cambiar. Los pensamientos frecuentes crean conexiones y con el tiempo se convierten en vías naturales. Esto significa que si permites que los pensamientos de Dios se vuelvan frecuentes en tu mente, se convertirán en la nueva norma. Y esto es exactamente lo que el Espíritu Santo desea: sembrar pensamientos divinos en ti hasta que se conviertan en tu forma de pensar. Esta renovación no ocurre en un servicio de adoración emocional. Ocurre en secreto, en el estudio de la palabra, en la oración diaria, en la meditación bíblica, en el silencio consagrado. Es una transformación progresiva pero real, y cuando esta mente comienza a formarse dentro de ti, Dios ya no necesita gritar. Un susurro es suficiente porque reconoces de inmediato lo que viene de Él. Tu espíritu vibra con las verdades del cielo. Aprendes a juzgar todas las cosas espiritualmente, como dice Pablo en 1 Corintios 2. Y aquí está la parte más profunda. Dios no solo quiere hablarte, quiere pensar dentro de ti. Quiere usar tu mente como instrumento de revelación, sabiduría, creatividad y fe. Y cuando esto sucede, te conviertes en la respuesta a la oración de alguien. Comienzas a transmitir los pensamientos de Dios en tus conversaciones, decisiones y acciones. La mente de Cristo es más que un concepto, es un estilo de vida, un estado de escucha constante, una sintonía con el cielo. Y ahora, en la siguiente y última enseñanza, antes de concluir, contemplaremos el poder que existe cuando alguien vive tan lleno de la mente de Dios que incluso sus pensamientos se convierten en armas espirituales contra el mal. Es la etapa más alta de este camino y puede ser el punto de inflexión que desbloquee la bendición que tanto buscas. Pablo, cuando tus pensamientos se convierten en armas espirituales, ¿has considerado alguna vez que tus propios pensamientos pueden ser arma? Que la guerra espiritual no solo ocurre con palabras, sino en el silencio de tu mente, donde se libran las mayores batallas y se pueden obtener las mayores victorias. El apóstol Pablo lo comprendió profundamente. En 2 Corintios 10:4-5 escribe: las armas con las que luchamos no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje revela algo poderoso. La mente es el campo de batalla, y los pensamientos son el campo de batalla. Pablo dice que orar en voz alta no es suficiente si tus pensamientos permanecen ingobernables, que puedes tener autoridad espiritual en tus palabras, pero permaneces atrapado si no aprendes a tomar posesión de tu mente. Nos enseña que los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios son fortalezas, y estas fortalezas necesitan ser destruidas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Pensamientos de inferioridad, adicciones mentales de culpa,
Ideas repetitivas de que no eres amado, insuficiente o incapaz. Dudas persistentes, incluso frente a la clara palabra de Dios. Estas fortalezas no son solo malas ideas, son construcciones demoníacas dentro de la mente, mantenidas por mentiras, traumas, hábitos y experiencia. Y Pablo nos da el arma. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es acción, esto es guerra, esto es disciplina espiritual en el nivel más profundo. Pablo no solo habló por revelación, habló por experiencia. En sus cartas vemos a un hombre que lidió con presiones internas, persecuciones externas, preocupaciones por las iglesias, dolor físico y debilidades emocionales. Y, sin embargo, dijo, me regocijo. ¿Cómo? Porque eligió qué pensamientos alimentar. Entrenó su mente para vivir en grandeza, incluso cuando su cuerpo estaba en prisión. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando te das cuenta de que tus pensamientos no están alineados con la verdad de Dios, los confrontas, oras contra ellos, declaras la palabra, cambias tu enfoque, silencias lo que te sabotea. Esto es tomar cautivo. Esto es no dar espacio al enemigo. Esto es ser un soldado mental. La ciencia moderna lo llama neuroplasticidad activa, la capacidad de redirigir conscientemente los pensamientos hacia caminos más sanos y verdaderos. Pero Pablo ya nos lo dijo hace 2000 años, porque el Espíritu Santo siempre ha estado por delante de la ciencia. Cuando oras, pero sigues pensando como el mundo, el cielo no se manifiesta. Pero cuando oras y piensas como Cristo, el cielo se abre y los pensamientos se vuelven proféticos. Dejan de ser reacciones humanas y se convierten en respuestas divinas. Pablo nos muestra que cuando los pensamientos se transforman, la vida también se transforma. Es más, tu mente se convierte en territorio sagrado, impenetrable para el enemigo, un canal de revelación y un lugar de paz. ¿Te has parado a pensar cuánto cambia tu vida cuando cambian tus pensamientos? No te conformes más con la guerra silenciosa. No aceptes más la presencia de fortalezas mentales. Hoy es el día para identificar, confrontar y derribar todo pensamiento que intente distanciarte de la obediencia a Cristo. Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido de 8 enseñanzas, es hora de sellarlo todo con la conclusión más importante, un llamado directo a tu corazón. Si has llegado hasta aquí, deja todo lo que estés haciendo por un momento y escucha con atención. Pocos llegan al final, pocos aguantan escuchando hasta el último minuto, pocos aguantan ser transformados, pero tú has llegado. Y eso ya te distingue. No eres alguien común, eres alguien que busca más de Dios, alguien que se niega a vivir con la mente adormecida por las mentiras del mundo, alguien que entiende que cuando Dios quiere cambiar tu vida, empieza por cambiar tus pensamientos. Por eso, como prueba de que eres uno de esos elegidos que llegaron hasta el final, comenta a continuación la frase, mi mente ahora es territorio de Dios. Esta frase es una marca, una bandera, un sello espiritual. Con ella conoceré los nombres de quienes no solo escuchan, sino que se dejan moldear por la palabra. Aquellos que llegaron hasta el final, los comprometidos, los despertados, los hijos que no temen a la verdad. Y ahora necesito hablar de algo aún más serio. Necesitas compartir este video no como un favor, sino como un acto de responsabilidad espiritual. Porque si Dios te habló hoy, si te reveló algo, entonces te has convertido en portador de esa luz. Y esa luz no se puede ocultar. Imagina una ciudad sumida en la oscuridad, y tú con una antorcha encendida en la mano, pero pasando en silencio, con la luz oculta bajo tu manto. Esto es lo que pasa cuando ves, te edificas, pero no compartes. Este video podría ser la respuesta para alguien al borde de un colapso mental. Podría ser la salvación de un cristiano que cree estar volviéndose loco cuando en realidad escucha a Dios hablar en su mente. Podría ser el socorro de alguien que ya no entiende la voz de Dios y necesita dirección. Y si no compartes por vergüenza, miedo o pereza, estás ocultando la verdad que el Señor te ha confiado. No te limites a consumir contenido espiritual. Sé un canal, un mensajero, un puente. Y si aún no te has suscrito al canal,
Detente ahora y reflexiona conmigo. Le pides a Dios dirección, le pides que te hable, clamas por discernimiento. Pero, ¿cómo puedes escuchar a Dios si te niegas a acercarte a la fuente? Sí, porque este canal ha sido un altar digital, un refugio para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que viven espiritualmente solas, que encuentran aquí sustento para sus almas. Y si no estás suscrito, estás desperdiciando el acceso al alimento que tu espíritu anhela con tanta desesperación. Siente vergüenza, sí, consumes, pero no honras lo que te nutre. Pero si ya estás suscrito, siéntete parte de una misión celestial. Eres un guardián de la verdad, un multiplicador de la palabra, un guerrero en medio de la oscuridad. Y además, hazte miembro de este canal, una pequeña inversión, casi simbólica, que sustenta algo mucho más grande de lo que imaginas. Al hacerte miembro, no solo tienes acceso a contenido exclusivo y oraciones, sino que te conviertes en sostenedor de un ministerio que llega a hogares donde el Evangelio no entra por ninguna otra puerta. Ayudas a mantener vivo este altar digital y además te alineas con el reino, porque invertir en el reino nunca ha sido un gasto, siempre ha sido una siembra. Ahora, antes de irte, te pido una última cosa. Guarda silencio unos minutos. No cierres el video todavía. No vuelvas al ruido del mundo. Deja que la música suene un poco más. Deja que el Espíritu Santo complete lo que comenzó. Aprovecha estos minutos para alabar en silencio, para dar gracias, para decir, Señor, háblame aún más. Mantén esta conexión hasta el último segundo. No rompas lo que se creó aquí, porque lo que sientes ahora es real, es paz, es presencia. Cierra los ojos, respira hondo y simplemente di, gracias, Señor. Mi mente es tuya. Habla y te escucharé. Nos vemos en el próximo video. Mantente fuerte, sé sensible, permanece en Cristo.